Este es uno de esos videos que usted debe volver a ver. En inglés se dice must be seen again. El ayuno que rompe ciclos crónicos de retrocesos. En uno de esos momentos de meditación personal con el Señor, oraba por algo particular a mi vida y a mi ministerio. Y el Señor me dijo: tienes que orar para atar y reprender el espíritu madianita que se levanta para comer la cosecha de lo que tú plantas de manera recurrente, de vez en cuando y de cuando en vez, y que se ha hecho un círculo vicioso en tu vida, en el ámbito ministerial. Tienes que levantarte, orar firme y fuerte por el espíritu madianita. ¿De dónde viene esta acepción del espíritu madianita? Israel en el tiempo de los jueces no tenía rey, pero tenía hombres que Dios levantaba para juzgarlo y para dirigirlos. Se conoce como el tiempo de los jueces. Después que Josué muere, se instauran los jueces y comienzan a regir a Israel. E Israel comienza su avance hacia la consecución de ser una nación organizada, con un sistema económico organizado, basado en la agricultura. Así que Israel plantaba, y cada 7 años, en cada ciclo de 7 años, se levantaba Madián, sitiaba a Israel, le hacía la guerra, le robaba los frutos. Y dice la Biblia, y así Israel empobrecía cada día más. Escúchame, y así Israel empobrecía cada día más. En ese iterín hay un jovencito llamado Gedeón que está guardando los granos de su cosecha, de la cosecha de su familia, para ponerlos a salvo en un depósito. Y él se indigna en una oración personal y se molesta con Jehová. Y comienza una conversación, de esas conversaciones internas que eventualmente los hombres que temen a Dios tienen con Dios. Y que Dios respeta y honra. Y que Dios está esperando ese tipo de conversaciones. Y Gedeón le dice a Dios: ¿tú no prometiste que ibas a ser nuestro Dios? Estoy parafraseando la historia. Tú nos prometiste que nos ibas a cuidar, que ibas a ser nuestro sustento, que iba a ser nuestra guardia, nuestra retaguardia en nuestro frente, y que estaría en nuestra mañana y en nuestra tarde. Sin embargo, Madián está acabando con nosotros y tú no haces nada al respecto. Y Dios le dice a Gedeón: Gedeón, ok, levántate, ve con esa tu fuerza y enfrenta a Madián. Y Gedeón dijo: yo apenas no sé ni siquiera salir ni cómo entrar, soy un adolescentón, yo no sé cómo hacer esto. Y Dios le dio la estrategia y él fue contra Madián. Y el ciclo madianita se paró a partir de un hombre que le creyó a Jehová. Los ciclos crónicos de retrocesos son pertinentes a todo ser humano. Y se hacen pertinentes y se instauran en apellidos, en vertientes particulares, en familias, en pueblos, en naciones, inclusive, en continentes, inclusive. Hay apellidos que dicen, en los Rodríguez, por ejemplo, para poner un ejemplo. En los Rodríguez nadie termina la universidad. Nadie se hace profesional. O en los Johnson no hay ningún comerciante, por ejemplo. O en los Castillos no hay nadie que... todos son alcohólicos. O en los Sánchez todos sucumben ante las drogas o ante el juego. Todos son ludópatas. Les gustan los casinos y los juegos de azar. Y eso se instaura
de manera particular y se hace cíclico. E inclusive la Biblia habla de generación en generación. Se hace cíclico. Por eso Dios tuvo que hablarle a Israel y dijo: yo voy a sanarte hasta la primera, la tercera, la cuarta y la quinta generación. Así que hay ciclos de situaciones que se hacen círculo vicioso. El círculo vicioso en la mitología se representa como una serpiente, como una anguila que se muerde a sí misma, hace un círculo y con su boca busca su cola y se come a sí misma, se succiona a sí misma. Una vez prediqué de esto en Santo Domingo, en la iglesia central, sobre los círculos viciosos. Hay círculos que se hacen ciclos crónicos de retroceso. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¡Wow! ¡Qué versículo! Nunca lo había pensado en esta tesitura. Y si retrocede el justo, no agrada al alma de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué es el retroceso en este contexto que estamos hablando esta mañana? Tenga la gentileza, por favor, y preste atención. ¿Ya tiene su café en mano? Usted que abrió la nevera ahora, saque lo que iba a sacar de la nevera, ciérrela y présteme atención. Usted que se está peinándose el cabello en su baño, terminó de peinarse. Ok, preste atención. El retroceso y la inconstancia en el camino de la fe son signos de doble ánimo. Ayer te hablaba del doble ánimo, ¿verdad? Es la vacilación entre dos estilos de vida. Vacilación entre dos estilos de vida. Que se vuelve un patrón y cíclica en la vida de muchos creyentes. Inclusive creyentes comprometidos con Cristo, que estando comprometidos con la fe real y genuina, retroceden y vuelven otra vez al camino angustioso, penoso, pernicioso, destructivo de la vida licenciosa y descarriada. Esto por lo menos son situaciones activas, visibles. Pero hay un tipo de descarriamiento del cual también he predicado. Se llama el descarriamiento pasivo, que es ese transitar entre dos caminos, que es ese engaño personal de estar entre la doble moral, por ejemplo, entre dos pensamientos, como le dijo Elías a Israel: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es Baal, sigan a Baal. Y si Dios es Dios, por lo menos defínanse. Le dijo Elías a Israel en los tiempos de Acab, en un momento dado. ¿Hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? Porque la claudicación genera retroceso, te impide avance. Entonces la claudicación te produce procrastinación y comienzas a postergar cosas. Porque dice el Señor: ninguno puede amar a dos señores, dice Jesús. O amará a uno y odiará al otro. No es posible estar bien con la luz y con la tiniebla, con Dios y con Belial. Es imposible. Entonces, eso genera retroceso en los dos caminos. Cuando mi pastor maestro me enseñaba sobre la vida de Jesús desconocida, él me enseñó una tesis muy interesante. Él me dijo que los Rosacruces decían que Cristo en su infancia estaba estudiando con ellos. Los gnósticos decían que Cristo estaba estudiando con ellos. Los filósofos griegos decían que Cristo estaba estudiando con ellos. Y él me decía, en conclusión, eso me evidencia a mí que Cristo no estaba con ningunos.
Cuando tú estás claudicando entre dos pensamientos, tú no estás en ninguna parte. Ni estás en el sur, ni estás en el norte. Ni estás en el este, ni estás en el oeste. No estás en ninguna parte, porque tu vida es una vorágine de claudicación y de retroceso. Eso también fue una problemática para la iglesia del primer siglo. Muchos creyentes se apartaban de la fe y regresaban al sistema viejo de la ley. Estaban vacilando en su fe. Estos cristianos también estaban luchando y combatiendo unos con otros. Y Santiago les ordenó a humillarse y a limpiar sus manos, en Santiago capítulo 4. Note en este mismo pasaje que los espíritus de lujuria y orgullo prevalecen en el doble ánimo. Y hay contención y adulterio. El adulterio es infidelidad al pacto y se puede referir al retroceso y a la apostasía. Algunos de estos creyentes estaban dejando a Cristo y retornando al mundo. Santiago se refirió a ellos como pecadores o amas adúlteras. Decía Santiago en el versículo 8 del capítulo 4 de Santiago. El doble ánimo produce incredulidad y duda. La reincidencia y la apostasía pueden ser señales de doble ánimo. El profeta Jeremías reveló que el remedio para el retroceso es la sanidad. En otras palabras, la liberación. Jeremías 3:22. Quiero acotar aquí que como pastor, cuando alguien no toma la fe en serio, como pastor, uno conoce el desenlace. Cuando alguien llega a la iglesia buscando algún tipo de prebenda o de mecanismo de ganancia, inmediatamente el Señor lo revela. Hace 3 semanas llegó alguien a la iglesia, y lo digo públicamente. Llegó un hombre, se sentó, llegó temprano. Inclusive, él dice, cuando él me ve, porque cree que yo soy tonto, dice, su saludo fue el siguiente: ya yo lo conozco a usted. Y yo le digo, ¿de dónde? Y me dice, en mis sueños, ya Dios me mostró que usted iba a ser mi pastor. Y digo, gloria a Dios, qué bonita revelación. ¿Y qué te dijo el Señor? Me dijo que viniera a la iglesia hoy temprano. Yo digo, bienvenido. Bienvenido, siéntese y goce del servicio. Pero mientras él está en el servicio, yo estoy orando y estoy pidiendo que Dios transparente el pensamiento primero que se generó cuando lo conocí. Se dice en relaciones humanas, nunca hay una segunda oportunidad para crear una primera buena impresión. Y eso es real. La primera impresión se va a quedar ahí. A veces, desafortunadamente, basada en el prejuicio de alguien. Pero borrar esa primera impresión si fue negativa es difícil. Y yo estuve todo el servicio orando antes de predicar, obviamente. Después que predico, me meto en el mensaje, me olvido de eso. Pero toda la adoración orando, Señor, transparenta mi corazón. No quiero juzgar mal a este hombre. Perdóname, Señor. Lo que siento no es correcto. No debe ser correcto, pero ayúdame. Y este hombre está ahí sentado y yo orando. Al final del culto, él me dice, yo quiero que usted me lleve a mi casa, porque mi motor me lo robaron y no tengo transporte. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Que cuando fui a prender el carro, mi carro no prendió. Mi hijo, que estaba todavía ahí en su vehículo, me dijo, papi, ven, deja el carro ahí, estacionado en la iglesia, y yo te llevo a la casa. No pude llevar a ese hombre a su casa. Después que llego a casa, que oro, y digo, qué raro que el carro no quiso prenderse y llegó prendido. Pienso. Y me digo a mí mismo, de algo Dios me libró. ¿Cómo llegué hasta este hombre? Porque el pastor sabe cuando alguien está inmerso. El pastor infiere. Yo lo siento, queridos y queridas. Lo siento por ustedes, que yo tengo que revelar esta cosa públicamente. El pastor infiere cuando alguien está en ciclos crónicos de retroceso, desde que lo ve. Y cuando alguien no es honesto en su búsqueda de Dios. Este hombre se le dio una ofrenda, se fue, y la evidencia de que no quería buscar de Dios realmente es que no ha regresado. No ha regresado a la iglesia hace 3 o 4 semanas de esto, y no ha regresado. No ha regresado.
Y es una pena. Yamel escribió el pensamiento. Nunca hay una segunda oportunidad para crear una primera buena impresión. Para crear una primera buena impresión. Nunca hay una segunda oportunidad. Tienes una sola para crearla. Una sola oportunidad hay para crear una buena impresión. Y esto lo dicen los psicólogos, los coaches, lo dicen los especialistas en conducta humana. ¿Ok? Ahora, volvamos a los ciclos crónicos de retroceso. ¿Es usted de doble ánimo en su caminar con Cristo? ¿Tiene usted un historial de retroceso y de apartarse de la fe? ¿Es usted culpable de la mundanalidad y la carnalidad? ¿Se agrieta usted cuando está bajo presión o persecución y regresa a las cosas del mundo? Estas son señales de doble ánimo. La persona de doble ánimo no es suficientemente estable para lidiar con los retos que frecuentemente vienen al creyente. El doble ánimo no recuerda que la Biblia dice que no nos ha venido ninguna prueba que no podamos sobrellevar. Escúchame, ya la Biblia dice que Dios se ha provisto de la solución de tu prueba y que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El doble ánimo se olvida de esa cita y retrocede. No nos ha venido ninguna prueba que no podamos sobrellevar. La persona de doble ánimo no es suficientemente estable para lidiar con los retos que frecuentemente vienen al creyente. Con frecuencia, estas personas se retiran o se rebelan. Tenemos que ser estables si vamos a caminar con Dios consistentemente. Una de las cosas que Dios persigue y busca en el hombre y en la mujer de fe es estabilidad, es integridad, es perseverancia. Por eso Él le dijo a las 7 iglesias de Apocalipsis en Asia Menor, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, al que persevere hasta el fin, le daré. La promesa está condicionada a la perseverancia hasta el fin. Esta carrera de fe, queridos y queridas, no es una carrera de 100 metros o de 400 metros y ya. Es una carrera existencialmente maratónica. Escriba por ahí, existencialmente maratónica. Comenzó y termina con la muerte o con el advenimiento de Cristo. Vamos a ver un pequeño análisis rápido sobre el retroceso en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea para el término retroceso es mushba, que significa apostasía. Retroceder es tornarse hacia atrás. Y salar, que significa tornarse atrás. Esto es moralmente. Ser refractario, estar fuera, retroceder, rebelarse, ser rebelde, deslizarse hacia atrás, tropezar, retirarse. Otras palabras son shobat y shobet, que significan apóstata. A saber, idólatra, reincidente, obstinadamente retirado, alguien que se retira de manera obstinada, estar al margen, no hacer acto público y firme de fe. Es alguien que es pagano y que es reincidente en su manera de creer. Israel, penosamente, era una nación de doble ánimo, entrando y saliendo del pacto con Dios. No eran consistentes en su lealtad para con Dios. Israel era culpable de rebelión, de separación, de terquedad, de idolatría y de actuar como las naciones paganas que le rodeaban. Esto nos hace tener en duda que el retroceso crónico es una manifestación del doble ánimo. El retroceso crónico es una manifestación del doble ánimo. El retroceso crónico es una manifestación del doble ánimo. En el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 1 y versículo 38 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. El ayuno es una forma en la que podemos renovar el pacto con Dios. El ayuno ayuda al creyente caído a ser restaurado. Ayunar es una parte de renovar nuestro compromiso con las cosas de Dios. Así que si hay ciclos crónicos de retroceso en su vida, ese género que usted ha tratado de sacar de su vida con estudio,
Es más, es más. Déjame ponerte este cuadro. Posiblemente alguien se va a identificar con este cuadro. Recientemente llamaste a tu pastor. Escúchame. No hablo de nadie que yo conozca, no ha pasado con nadie recientemente. Lo estoy poniendo como un cuadro de referencia y de reflexión. Posiblemente te reuniste con tu pastor, fuiste a su oficina o fuiste a su casa o fuiste a la iglesia y le dijiste: pastor, estoy cansado, estoy cansada de mi vida de pecado. Quiero retomar el camino. Quiero volver a la senda antigua y caminar correctamente en mi vida de fe. Quiero que usted ore por mí para ser restaurado. El pastor te escuchó, oró por ti, te ungió con aceite, te leyó un par de versículos bíblicos, te dio un consejo que tornaba en torno a tu condición particular. Si era adulterio, te habló del adulterio. Si era fornicación, te habló de fornicación. Si era deuda recurrente, te habló de la deuda. El pastor te habló, instauró una palabra y te envió libre en el nombre de Cristo Jesús. 2 días después, tú estabas luchando con lo mismo o estabas en el mismo escenario de donde el domingo dijiste que querías salir y el martes ya estabas otra vez en el mismo escenario. Eso es doble ánimo. Y no sale con una oración sencilla y con una sesión de consejería con el pastor. Sale con ayuno y con determinación. Job dijo: me determinaré así una cosa y me será firme. Tiene que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión de salir de ese ciclo recurrente de retroceso en el cual tu vida está. Quiero decirte con mucha autoridad pastoral y con una paternidad pastoral, que si no sales tú de ahí, nadie te va a sacar. Porque salir de los retrocesos crónicos es un asunto de voluntad personal. Y la voluntad tuya, quiero que tú escuches esto y lo guardes en tu corazón y lo creas. Ya alguien lo dijo, dominio propio. Tu voluntad está guardada en un cofre que se llama tu alma, que está ligada al libre albedrío. Y Dios, ni el Espíritu Santo, ni Cristo, ni la Biblia, ni el pastor, ni los diáconos se meten con el libre albedrío personal. Es algo que está en el control personal del individuo y que luego el apóstol Pablo llamó dominio propio, self-control, dominio propio. Tienes que apelar al dominio propio, pegarte del Espíritu Santo con ayuno y oración, porque si no tu vida va a ser un caos siempre. Y voy a terminar con esto. No podrás tener responsabilidades para con tu familia. No podrás tener familias estables. No se te podrá depositar un ministerio en la iglesia. No podrás dirigir ningún tipo de iniciativa personal, ni laboral, ni ministerial. Porque el doble ánimo te rompe en dos. No será confiable ni de tu esposa, ni de tus hijos, ni de tu pastor, ni de la iglesia, ni del país, ni del gobierno. No serás confiable nunca. Porque el doble ánimo te convierte en una persona no confiable. Y eso es penoso. Bueno, Señor amado, nos arrepentimos en polvo y en ceniza de los ciclos crónicos de retroceso. Padre, ayúdanos a no perecer y a no sucumbir y a no retroceder. Porque el alma que retrocede no te agrada, dice tu palabra en hebreo. Señor amado, nos arrepentimos de la maldad que ha generado el retroceso y el doble ánimo en nuestras vidas. Padre, permite que no toleremos que el espíritu de Jezabel vuelva a nuestra vida. Padre, ayúdanos a vivir en consistencia, en perseverancia recurrente en el nombre de Cristo Jesús. Señor, nos arrepentimos. Padre Cristo, por favor, no remuevas de mí, Señor, el gozo. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, recibimos de nuevo la impartición de gracia del Espíritu Santo
para vivir en novedad de vida nueva. Cuando yo digo vivir en novedad de vida nueva es que constantemente nos estamos renovando en el Señor. Padre, tu reino se ha acercado. Ayúdame a vivir conforme a tu reino, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que no volvamos a los caminos antiguos de pecado, de apostasía y de maldad. Padre, perdona nuestra ignorancia en el nombre de Cristo Jesús. Que el asirio no sea mi rey, que el madianita no sea mi hostigador, que el enemigo no sea el que me lleve al pecado. Reprendo al diablo, reprendo al que viene a robar, a matar y a destruir, y aprovecho tu vida, que es vida en abundancia en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres bueno. A partir de hoy declaro que vivo en shalom, en la prosperidad y en la paz de Jesucristo. Asumo la santidad de Dios. Asumo mi condición de hijo en Cristo. Asumo mi pacto con Dios. Retomo mi pacto esta mañana en el nombre de Jesucristo. Mi pacto es un pacto de paz, de bendición, de desarrollo y de crecimiento. Camino en pacto todos los días de mi vida. A partir de este momento, camino en pacto, disfruto la prosperidad, la paz y la seguridad de todos los días de mi vida. Padre, decido ser fiel al pacto de paz y de prosperidad en el cual hemos entrado a través de la sangre de Cristo. Señor, tú guardas el pacto y la misericordia con nosotros, que te amamos y guardamos tus mandamientos. Señor, bendices nuestras vidas y ayúdanos a obedecer tu voz y a guardar tu pacto. Padre, escojo la bendición. Escojo la bendición. Escojo la bendición esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendícenos en la ciudad y bendícenos en el campo. Que seamos cabeza y que no seamos cola. En el nombre de Cristo Jesús. Permite, Señor, que mi canasta y mi arteza de bazar sean bendecidas. En el nombre de Cristo Jesús. Bendícenos en nuestra entrada y en nuestra salida. En el nombre de Cristo Jesús. Porque tú eres Dios bueno, Jehová. Y para siempre es tu misericordia. Sean bendecidos y cubiertos de gracia y de poder en este día. Todo espíritu crónico de retroceso, todo ciclo crónico de retroceso lo reprendemos y caminamos este miércoles bendecidos y llenos de gracia y de poder en el nombre de Cristo Jesús. Como siempre digo, les amo, les honro y les respeto.